Hola, buenas noches. Estamos hoy acá en esta séptima clase del Seminario de Estado, Gobierno y Políticas Públicas. Hoy vamos a contar con la presencia de una destacada especialista en partidos políticos como es Carla Carrizo, que además es una amiga que habitualmente colabora con el Instituto Levenson. Carla es licenciada en Ciencia Política y candidata a doctora por la Universidad de El Salvador. Es profesora en las carreras de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Católica Argentina, y además se integra el equipo de investigación sobre estudios políticos y legislativos en la Universidad Torcuato de Itela, y hoy les va a hablar sobre su tema de especialidad, que son los partidos políticos. Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecer a Instituto Levenson por esta invitación. Que nos permite contar con un espacio para reflexionar sobre los partidos políticos en las democracias contemporáneas y en Argentina en particular. ¿Sí? Bueno, antes de desarrollar un poco los temas que me parecieron interesantes, quisiera hacer una pequeña observación, un breve comentario sobre un material bibliográfico que tienen, que es muy bueno, un artículo de un politólogo español que se llama Juan Lins, y es un artículo muy bueno porque tiene una buena síntesis sobre la mirada que tienen los ciudadanos, tanto en las democracias de larga data, como las europeas, como en democracias más nobles, como las latinoamericanas, la mirada de los ciudadanos sobre los partidos políticos, ¿sí? Y es una buena síntesis de esa mirada ciudadana un poco contradictoria, en la que, de alguna manera, legitiman el régimen democrático, pero critican los partidos. ¿Sí? No obstante, el comentario que le quería hacer es porque en este artículo Lins es un autor que tiene una visión crítica de los sistemas presidenciales, ¿no? Y entonces en ese artículo él sugiere que los sistemas presidenciales no favorecen el buen funcionamiento de los partidos políticos. Es un punto, algunos que me conocen un poco más, otros un poco menos, es un punto en el que yo claramente disiento. Yo creo que los sistemas presidenciales, los partidos pueden funcionar muy bien, de hecho son un ejemplo, pero además los partidos políticos europeos que mejor funcionan, de hecho funcionan en sistemas parlamentarios que exhiben una dinámica más presidencializada, como son, por ejemplo, los casos de Inglaterra, España, Alemania y en alguna medida Francia. Entonces, con esa observación, para cuando lean ese material, me gustaría, que esa incorporación esté incluida, porque si no da una imagen un poquito desactualizada del rol de los partidos políticos en los sistemas presidenciales. Bueno, con respecto al tema de la clase de hoy, me pareció interesante reflexionar un poco sobre tres cuestiones que tienen que ver con los partidos políticos y que nos permiten un poquito profundizar sobre algunos lugares comunes cuando escuchamos debates sobre los partidos políticos en las democracias contemporáneas. Primera cuestión, ¿qué queremos decir cuando decimos que no existe una democracia moderna sin partidos políticos fuertes? Porque se trata de una frase muy repetida: la democracia sin partidos no existe, la democracia contemporánea sin partidos políticos fuertes tampoco. Entonces, se trata de una frase muy repetida, pero a veces poco comprendida. ¿Sí? Es decir, se trata, en primer lugar, de tratar de ver cuáles son las razones que explican esta situación de empatía, la relación empática entre partidos políticos y democracia de masa. Segunda cuestión, ¿cuál ha sido un poco la evolución histórica de los partidos en cuanto a organización, ¿sí? Organización política? Porque también me parece que aquí, cuando pensamos los partidos como una organización típica de la democracia de masas, en los debates políticos se suelen utilizar ciertas frases muy comunes como partido de cuadro, partido de masa, pero se trata de frases que, descontextualizadas en tiempo y espacio, más que aclarar, confunden. Y la tercera cuestión, diríamos brevemente, reflexionar sobre qué podríamos hacer para mejorar los partidos políticos en la Argentina. ¿Sí? Bueno, para comenzar con el primer punto, diríamos,
¿Cuáles serían las razones que explican justamente entonces esta relación empática según la cual la democracia moderna no es sin partidos políticos? Y hay dos razones básicas que explican esta especie de mutua necesidad: democracia de masas, partidos políticos. Una es una razón cuantitativa, simple. Otra es una razón más normativa, más cualitativa. La razón cuantitativa significa que la democracia moderna, la democracia de masas, no tiene nada que ver con la democracia directa de las ciudades griegas. La democracia de masas implica responder a una cuestión organizativa. ¿Cómo organizamos la participación cuando participan más de 1 millón de personas? Es imposible una participación inmediata, directa. Eso es solo posible en un grupo decisor muy pequeño de 10, 15, 20, hasta 100 ya es conflicto. Entonces, hay una cuestión fáctica, de hecho, de número. La democracia a gran escala implica que la participación de los ciudadanos tiene que ser mediatizada, articulada, organizada. Esa articulación, ese ordenamiento en la participación masiva de millones de personas tiene que ser canalizada por una organización, y esa organización son los partidos políticos. Así que la primera razón es básica, sin ninguna ideología, y tiene que ver con una cuestión de número. Por eso la democracia moderna es una democracia representativa, donde la participación es mediatizada. La pregunta es, ¿por qué los partidos políticos ejercen esa función de canalizar la participación de masas? ¿Y por qué no cualquier otra organización? ¿Por qué no movimientos sociales? ¿Por qué no una ONG? La respuesta ahí también es, digamos, no es cuantitativa, sino más bien cualitativa. Y es que los partidos políticos como organización tienen ventajas comparativas con respecto a otras organizaciones, como una ONG o un movimiento social. ¿Cuáles son esas ventajas comparativas que hace que los partidos se hayan consolidado como la organización sin la cual la democracia de masas no existe? Hay varios factores cualitativos que hacen que los partidos tengan ventajas competitivas, pero hay 3 que son claves. Los partidos garantizan una representación inclusiva. Cuando alguien participa en un partido, no participa en condición del lugar que ocupa en la sociedad. No participa en condición de mujer, hombre, joven. Puede expresar eso dentro de un partido, pero participa porque aspira a un proyecto de sociedad. Entonces, los partidos garantizan una representación inclusiva. Uno milita en un partido porque aspira a un proyecto social inclusivo, a un modelo de país o a un modelo de ciudad. Segunda función que cumplen los partidos y que constituye una ventaja comparativa con cualquier otro tipo de organización social: garantiza una participación más igualitaria. Es decir, participar en política es costoso en términos de tiempo, por ejemplo. Pero en sociedades de masa no solamente es costoso en términos de tiempo, sino de plata. Los partidos, al ser una organización amplia, ¿sí?, duradera en el tiempo, financiada de distintos modos, básicamente a través del Estado, ¿sí?, lo que garantizan es un acceso más igualitario a quien quiere participar en política. A todos aquellos que no tienen recursos propios para armar una ONG, ¿sí?, que es una participación selectiva e intensiva e incluso positiva, pueden contar con un partido que le ofrece un proyecto de sociedad acorde a sus ideas. Tercera función o ventaja comparativa que tienen los partidos: garantiza el ejercicio de la responsabilidad política. ¿Qué significa esto? Facilita al elector, le ordena al elector a quién tiene que premiar y a quién tiene que castigar. Un elector en una sociedad de masas no puede controlar el comportamiento individual, por ejemplo, de 257 diputados. Mire, 72 senadores sería una deseconomía, sería imposible. Los partidos organizan frente al electorado la lógica del premio-castigo electoral, ¿sí? Y lo organizan porque tiene una organización continua. Justamente lo que vemos en escena con el transfugismo político es que eso justamente obstruye esa función de control
de responsabilidad política que garantiza una organización en el tiempo de un partido. Entonces, cuando los partidos, diríamos, desempeñan bien estas tres funciones normativas que los distinguen de cualquier otro tipo de organización social, entonces tenemos democracias con alta calidad institucional. Cuando los partidos no desempeñan bien estas tres funciones normativas básicas, es decir, no garantizan una representación inclusiva, no bajan el umbral para poder participar de forma masiva, sino que lo elevan y los partidos empiezan a ser de un modo elitistas. Y en tercer lugar, no cumplen bien la función de garantizar al elector el ejercicio de la responsabilidad pública, entonces tenemos democracias de baja calidad institucional. La pregunta es, ¿solo los partidos pueden representar políticamente? ¿Deben tener un monopolio de la representación política? La respuesta es no, porque la representación política es un concepto, diríamos, que tiene dos dimensiones. Una es la dimensión electiva, cargos públicos. Y en esa dimensión de la representación política, sí, los partidos tienen el monopolio. Los partidos son una única organización social que tienen el monopolio en casi toda la mayoría de las democracias contemporáneas del mundo de ejercer la representación política electiva, cargos públicos, competencias por cargos electivos públicos en el poder del Estado. Pero hay otra dimensión de la representación política que no es electiva, que es sectorial. Esa representación sectorial puede ser ejercida eficazmente por movimientos sociales, por ONG, por lo que se llama el asociacionismo civil. ¿Y cuál es la idea de esa dimensión de la representación política que tiene que ver con la cuestión sectorial? Tiene que ver justamente con poner en la escena pública aspectos de los individuos, los ciudadanos, que se vinculan con los roles que la gente desempeña en la sociedad. Y ahí sí, los movimientos sociales o las ONG son eficaces, muy eficaces en representar sectorialmente. El movimiento, por ejemplo, que defendió la cuestión de género, el movimiento a favor de los derechos humanos, el movimiento, en fin, a favor de cuestiones muy puntuales, digamos, pero, por ejemplo, el movimiento del mayo del 68 fue un tema, un tema juvenil. Es decir, la pregunta es, ¿tiene que haber necesariamente una relación conflictiva entre representación sectorial y representación política en términos electivos? La respuesta es no. Justamente en una sociedad desarrollada hay una especie, digamos, de complementación positiva o de círculo virtuoso entre asociacionismo civil eficaz, es decir, las asociaciones civiles, los movimientos sociales, las ONG, politizan cuestiones que tienen que ver con la gente en su condición de estatus individual. ¿Qué es politizar? Instalan en la opinión pública temas que son importantes. Y los partidos, que tienen el monopolio de la representación electiva, ingresan esos temas a la agenda pública y eventualmente los resuelven. Cuando esto ocurre en una sociedad, cuando el asociacionismo civil es efectivo para politizar e instalar cuestiones sociales importantes para la gente, y los dirigentes políticos en el uso de los cargos públicos los representan bien, es decir, ingresan estos temas a la agenda pública y los resuelven, tenemos un círculo virtuoso de representación política, electiva y sectorial. Ahora, cuando eso no ocurre, lo que tenemos es un círculo vicioso, es decir, en las sociedades modernas, el asociacionismo civil politiza bien, instala en la opinión pública los temas que a la gente le importan. Pero, si la clase política no representa esas cuestiones, no las ingresa a la agenda pública y encima no las resuelve, lo que tenemos es autismo dirigencial y crisis de los partidos políticos en el sentido de la representatividad. Tienen los cargos públicos, ejercen el monopolio de la representación electiva, pero no resuelven las cuestiones políticas, es decir, las cuestiones que la gente politiza e ingresa en la opinión pública. Bueno, esto con respecto al primer punto, ¿no? Con respecto al segundo punto, porque aquí también me parece interesante este tema de que hablamos cuando hablamos de los tipos de partidos.
Y los partidos no han sido los mismos a través del tiempo, ¿sí? Es decir, el formato organizativo de los partidos ha variado, no solamente a través del tiempo, en el sentido de que han ido respondiendo, adecuando su organización interna a la cantidad de gente que participa, ¿sí? Del sufragio universal y antes del sufragio universal al sufragio limitado calificado, ¿sí? A una sociedad de masas con voto universal y movimientos de sectores, clases sociales, en fin, industria, trabajo. Digamos que hay como tres grandes etapas en el proceso, digamos, de masificación en términos de participación: sufragio limitado, sufragio universal, democracias industriales y masas. En esas tres etapas, digamos, de evolución de la participación social y política, los partidos han ido adecuándose en el tiempo, ¿sí? Entonces podríamos ver esta evolución en tres tipos de partidos. Los famosos partidos de cuadro, ¿sí? Que surgen, diríamos, en la segunda mitad del siglo XIX, son partidos de cuadro porque son partidos muy chiquitos, porque tienen que responder a un electorado muy pequeño, que es un electorado con sufragio limitado, voto calificado, etc. Cuando hablamos de voto calificado, no hay que pensar solamente en el siglo XIX, porque esta es una versión muy europea de la evolución de los partidos políticos. Pero, por ejemplo, cito un caso: en Brasil hubo voto calificado hasta 1985. Recién en 1985 en Brasil pudieron votar los analfabetos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los tipos de partidos políticos en función de cómo el formato organizacional va evolucionando en función de la masificación de la participación, estamos hablando de modelos organizativos europeos, ¿sí? Veamos primero cuáles son estos modelos y después veamos si realmente pueden ser aplicados a los países latinoamericanos. Entonces, el primer modelo es el modelo de partido de cuadros. Típicamente surge en un contexto de sufragio limitado, segunda mitad del siglo XIX, si tenemos que contextualizar históricamente, ¿sí? ¿Por qué partido de cuadros? Porque son partidos formados desde adentro del sistema político por los parlamentarios. Por eso partidos de cuadros, porque son partidos formados desde adentro del sistema político por los parlamentarios. Ese tipo de partido fue inocuo, quedó chico, fue poco eficaz cuando se masificó el sufragio y se tornó universal. Y entonces surgen los partidos de masa. ¿Cuáles son las características de los partidos de masa? Por lo menos tres. Tienden a tener, digamos, un elector cautivo, ¿sí? Que se vincula con la pertenencia de clase de ese elector. Básicamente representan a los sectores excluidos del sistema, la clase trabajadora, y es la historia de los partidos sociales europeos. Segunda característica, surgen desde afuera del Estado, no estaban representados en el Parlamento. Y entonces, tercera característica, tiene una gran burocracia, una gran organización, porque al estar fuera del Estado tienen que organizar una oferta nacional y necesitan tener recursos que no tienen desde el Estado, necesitan organización. Entonces, las características de estos partidos de masa, que surgen en la primera parte, la primera etapa del siglo XX, son básicamente elector cautivo, mucha burocracia, ¿sí? Y fuerte ideología. Para poder tener cautivo, para poder mantenerme en el tiempo, para poder tener adherente, para generar adherencia política a través del tiempo, necesito tener una ideología que me mantenga la cuota de afiliados y de adherentes a lo largo del tiempo. Pero estos partidos tienden a desaparecer en las democracias europeas cuando se logra la movilidad social con el famoso estado de bienestar a partir de la década del 50. Cuando ya nadie quiere ser clase trabajadora, porque la clase trabajadora quiere ser clase media y la clase media quiere ser clase alta, y empieza la movilidad social. Estos partidos con estas características pierden eficacia, tal como perdieron eficacia los partidos de cuadro cuando se universalizó el sufragio. Y entonces aparece lo que se llaman los famosos partidos atrapatodo o catch-all party. ¿Qué es el catch-all party? Es el partido de masa ayornado al tiempo. ¿Ayornado a qué? A una sociedad sin tanta clase social, a una sociedad igualitaria en términos de ingreso. ¿Sí?
Entonces cambian las características, ya no nos importa tanto la ideología, lo que nos interesa es tener políticas públicas para acceder al gobierno y gestionar bien. Conquistar al elector independiente, ya no hay un elector en términos de clase, hay un elector independiente, un ciudadano autónomo. ¿Sí? No me sirve la burocracia, porque la burocracia es un costo interno que me impide ser eficaz cuando compito. Poca burocracia. ¿Sí? Entonces, los partidos de las democracias contemporáneas de hoy, y esta sería la evolución de los partidos europeos, son partidos con poca burocracia, bajo contenido ideológico y no pocos afiliados, orientados a la sociedad, al elector independiente. La pregunta es, ¿qué modelo sirve para entender los partidos políticos en Latinoamérica? Los partidos latinoamericanos, que voy a mencionar los casos de alta movilidad social, como la Argentina, que es un país de mucha movilidad social, el americano y por ahí el australiano y Canadá, no tuvieron la experiencia, no conocen, no surgieron partidos de masa al estilo europeo. En las sociedades de ascenso y movilidad social, los partidos, cuando empezaron a tener una audiencia masiva, fueron directamente partidos atrapatodos. El caso más emblemático en Argentina fue el radicalismo. El radicalismo es un partido que surge básicamente orientado a expresar la sociedad, el ciudadano, el elector independiente, independientemente de su estatus de clase social. Por eso es muy interesante cuando se utilizan los tipos de modelos de partidos, no descontextualizarlos, ¿sí? Porque a veces cuando se habla de partidos de masa, los partidos atrapatodos no es que no tengan adhesión masiva, lo que no tienen es ni burocracia ni elector cautivo. ¿Sí? Entonces, los partidos atrapatodos están permanentemente desafiados porque tienen un discurso que capta un electorado independiente y entonces no tienen electorado independiente, tienen un electorado más volátil. ¿Sí? Es más difícil competir con un partido cachorro que con un partido de masa. Yo sostengo una audiencia estable. Entonces, las sociedades latinoamericanas de ascenso social como la Argentina, y esto quiero marcar una diferencia porque no es el caso ni uruguayo ni el caso brasilero, de ascenso social, los clivajes ideológicos al estilo europeo y el tipo de elector europeo no existieron. Entonces, cuando hablamos de partidos de masa, hay que adecuarlo al contexto histórico. Las sociedades de ascenso y movilidad social, Australia, Canadá, Argentina, que son nuestros casos típicos, nacieron en la democracia de masas con partidos atrapatodos. Y esta fue la originalidad, la creatividad, la innovación, ¿sí?, del proyecto de partido Irigoyen. El caso del radicalismo argentino está visto en la literatura europea como un cachol party avant la letra, es decir, adelantado a los tiempos. Hoy, los partidos europeos, a partir de la década del 60 del siglo XX, tratan de parecerse a lo que fue el radicalismo durante la primera etapa de los gobiernos, digamos, del periodo hegemónico del partido, 16-30. Como era el partido radical en ese entonces, con estas características, poca, casi nada de burocracia. ¿Sí? Es muy interesante ver que la burocracia partidaria en realidad surge en Argentina una vez que se sanciona por primera vez la ley de partidos políticos en 1931, en el gobierno de Uriburu. Pero antes de eso, el radicalismo fue sui generis, fue un partido que logró ser un partido, digamos, sumamente original, porque fue un partido sumamente institucionalizado, una organización donde las reglas le importaban para hacer carrera política sin que existiera una ley de partido político que se impusiera desde afuera. El radicalismo fue un partido que se organizó a sí mismo con reglas y funcionó en el tiempo. Y funcionó en el tiempo sin burocracia, porque por ejemplo la Convención Nacional del Partido hasta 1931, sobre todo diríamos, sí, hasta 1931, tenía, digamos, la Carta Orgánica establecía 2 reuniones ordinarias cada 6 años. Es decir, funcionaba como un colegio electoral para elegir el candidato a presidente del partido en la nación. Cada 6 años había elecciones presidenciales, bueno, cada 6 años se organizaba, se reunía la Convención Nacional y decía, este es nuestro candidato para presidente. Cero burocracia. ¿Sí? ¿Qué otra característica tenía el radicalismo en ese contexto histórico? Bueno, era un partido al que todo el mundo acusaba de no tener ideología.
un partido posicionado en el centro del espectro político. La crítica que le hacían, digamos, el conservadurismo ilustrado y el Partido Socialista, que eran los partidos con los que competía el radicalismo, era: el radicalismo es un partido sin ideología. No es que no tuviera ideología, es que tenía la oferta política ajustada, precisa, para competir en una sociedad de ascenso social, un partido basado en tradiciones más que ideología en términos de clase. Y por eso fue masivo comparado con el socialismo en esa etapa, ¿sí? Fue el primer partido nacional de masas en el sentido de la capacidad de aglutinar y representar. Un partido posicionado en el centro, con la Constitución como programa, en el que podía aglutinar, atrapar todo, como dice el modelo, tanto del centro izquierda como del centro derecha. Así que el radicalismo es un típico ejemplo de un partido atrapa todo, adelantado en el tiempo, más que adelantado en el tiempo, apto a las sociedades de ascenso, digamos, de movilización social alta, que no fue la historia de la estructura social de Europa. Europa es una estructura social feudal. Ergo, los formatos organizativos de los partidos responden a esa evolución de esa estructura social. ¿Bien? Bueno, y con respecto a la tercera cuestión, que tenía que ver un poco, para finalizar un poco esta especie de breve síntesis, de breve pasaje, ¿sí?, sobre los partidos políticos en las democracias contemporáneas y en Argentina en particular. La pregunta sería, bueno, ¿qué podríamos hacer en Argentina para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos frente a este paisaje, ¿sí?, en principio, digamos, transitorio para mí, de desarticulación de los partidos, de los sistemas de partidos, por lo menos la competencia de la presidencia por la nación? Yo creo que acá hay que tener en claro dos cosas: la desarticulación del sistema de partidos y lo que aparentemente se vio después de esa desarticulación en 2003, que es la crisis de los partidos, PJ-UCR, es una crisis muy particular y en gran medida fue una crisis inducida por la clase política. No es que el electorado dijo voy a cambiar de preferencia, fue una crisis inducida desde arriba, un poco por el problema de representatividad de la dirigencia política en la Argentina, por esta especie de autismo que se aleja de la politización eficaz del asociacionismo civil, pero además fue inducida en términos de normas e incentivos. En 2003 y en 2007, el expresidente Duhalde y el actual presidente Kirchner modificaron la ley de partidos políticos, fragmentando el sistema. Es decir, que la cantidad de partidos que tenemos hoy, ¿sí?, en la competencia por la presidencia de la nación y la crisis interna de los partidos frente a esa fragmentación de los grandes partidos, no es solamente una cuestión de que los dirigentes de esos partidos no hacen unas cosas, es una cuestión que tuvo que ver con las dos gestiones, las dos últimas gestiones del PJ. Hubo claramente una modificación de las leyes de los partidos políticos que fragmentó la competencia política en la Argentina en las dos últimas elecciones presidenciales. En el caso de Duhalde, se suspendió la ley de partidos políticos, lo cual permitió que el PJ fuera fragmentado con 3 candidatos. En el 2007, el presidente Kirchner de alguna manera legitimó la participación de partidos que todavía no tenían personalidad jurídica. Ergo, creo que la primera tarea para poder ayudar a los partidos tradicionales a ser mejores a sí mismos, es decir, a representar electivamente, eficazmente y a poder canalizar el asociacionismo civil de la Argentina, es modificar la ley de partidos políticos. Primera medida, evitar la cantidad de partidos, aumentar los costos para crear partidos nacionales. No puede ser que un partido que no es un partido nacional compita por la presidencia de la nación. En la última elección de la ciudad de Buenos Aires había un partido vecinal que tenía un candidato presidencial, no ya un partido de la ciudad, un partido vecinal. No existe en ningún país del mundo. Segundo punto, hay que prohibir, aun cuando eso implica un costo político, que los partidos provinciales disputen cargos nacionales. Eso tampoco existe en ningún país del mundo. En ningún país del mundo el Movimiento Popular Neuquino podría disputar un senador ni un diputado.
¿Quiénes compiten por los cargos nacionales? Los partidos nacionales. ¿Quiénes compiten por los cargos provinciales? Los partidos provinciales. ¿Sí? Entonces, es verdad que es un derecho adquirido, pero es un derecho, este tema de los derechos adquiridos de los partidos provinciales que compiten por cargos nacionales. Es un derecho adquirido, pero es un derecho adquirido que distorsiona la representación política en Argentina. Dos cosas que se ha de recordar, sobre todo con el movimiento popular neuquino. Fue el partido gracias al cual se perdió por un voto la reforma sindical durante el gobierno de Alfonsín, y fue el partido gracias al cual se perdió la modificación de la reforma del Código Militar cuando estaba en juego la política pública del gobierno radical frente a los derechos humanos para establecer los 3 niveles de responsabilidad. Es decir, un partido pequeño, provincial, vetó 2 de las políticas públicas más importantes del primer gobierno constitucional. Un partido provincial se impuso sobre la mayoría del país, que expresaba un 52% en las preferencias de ambas políticas, porque en estos casos son 2 casos emblemáticos. Si algo especificó Alfonsín en la campaña, fueron estas 2 reformas. Ninguna otra política pública especificó. Fueron las 2 reformas que se frustraron por este veto, ¿sí?, de un senador de un partido provincial. Entonces, hay que empezar a animarse a reformar lo que hay que reformar, y no hay que reformar lo que no hay que reformar. ¿Sí? Es decir, la agenda de la reforma política en la Argentina es una agenda que tiene temas que distorsionan lo que es importante de lo que es irrelevante. Digamos, hay muchos temas que son irrelevantes. Hay que ir a los temas importantes. Los 2 primeros temas importantes, me parece, es una profunda reforma que tienda a evitar el aumento de los partidos en la competencia por la presidencia y evitar o no seguir legitimando esta idea de que cualquier partido, vecinal o provincial, puede competir por cargos nacionales. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es una agenda, digamos, pendiente, que no es, digamos, si bien es difícil, diríamos, lo que yo quiero dejar en claro es que cuando se habla de crisis de los partidos políticos, debemos entender que en Argentina no es que eso implosione el sistema de partidos, porque la gente, el electorado es un electorado sumamente complejo, ¿sí?, que descoloca a la clase política. No, en el caso de la desarticulación del sistema de partidos en Argentina, un factor clave, no digo el único, porque por supuesto el otro tiene que ver con la gestión del gobierno, digamos, que en el 2001, que esa es otra historia. Lo que quiero decir es que en el caso de la Argentina, la desarticulación de la competencia partidaria en la escena presidencial fue inducida por modificaciones ad hoc de la normativa legal de los partidos políticos. Bueno, nada más. Ahora me parece que por ahí lo más interesante es hacer una especie de preguntas, y por ahí podemos enriquecer un poco el debate. Una pregunta acerca de, se relaciona mucho con lo que está pasando hoy con el tema del campo, ¿no? Que, bueno, el expresidente dice que Independencia es un partido de oposición, que se está armando, que es el partido del agro, pero creo que también en el fondo tiene que ver con la discusión de un modelo de acumulación política, si es más federal o más unitario, los hechos, el conjunto de los grupos. Y yo tengo mi propio análisis respecto de cómo fue el crecimiento, o sea, la generación de grandes movimientos políticos y grandes partidos de masas en Argentina. O sea, yo tengo la teoría de que los grandes partidos de masas se construyen en función de grandes reivindicaciones sociales, de grandes banderas. En este caso, el radicalismo que tiene el siglo XIX es un movimiento social, un movimiento cívico que luchaba por los derechos civiles y políticos. Lo logra y consolidó un partido de masas. El peronismo, en el 43 y 45, consolida un partido de más con una reivindicación social, con la incorporación de grandes sectores y con una nueva forma de organización política. No era tanto territorial, como el nuevo Irigoyen, el radicalismo, sino era más bien sectorial, de las corporaciones militares, sindicales, mujeres, etcétera, etcétera, etcétera.
Mi pregunta es la siguiente. ¿Vos creés que estamos a las puertas de un nuevo punto de quiebre, un nuevo clivaje, traducido quizás para las personas que no saben qué clivaje, una nueva falla generativa que pueda generar una nueva estructuración de un modelo de partidos? Porque pareciera que los partidos políticos, si bien muchos, y el radicalismo es un partido alternativo, no de oposición, toman la agenda del campo, pero también toman la agenda del periodismo, que es una agenda política, pareciera ser que esta agenda es dinámica y no logra condensarse, no se logra estructurar en un partido que se estabiliza en esa agenda. Entonces, me parece que estamos en un punto quizá distinto de la Argentina, que puede consolidar un nuevo modelo de partidos, o no. No sé cuál es tu visión con respecto a No, digamos, me parece que el tema del campo realmente es un tema muy interesante, porque ¿qué es lo que hace interesante el campo, digamos, en este contexto, ¿no? Sí creo que hay un antes y un después de Rosario, ¿sí? Muchos sociólogos han analizado este caso como un 17 de octubre de la clase media, digamos, ¿no? Como actor social en términos sectoriales. Pero digo, ¿por qué la gente apoya el campo? Porque se trata, digamos, de una cuestión que, bueno, nosotros en ciencia política decimos clivaje cuando aparece una ruptura, un tema que rompe la agenda en la que se están manejando los políticos, y ese clivaje, en este caso que fue el campo, que empezó con las retenciones, dejó de ser un tema en torno a las retenciones y empezó a ser lo que llamamos un clivaje acumulativo. Va sumando otras, va sumando otras, y va sumando otras, ¿sí? Y el tema del campo, un poco por la falta de astucia política del gobierno, se dejó de ser, digamos, empezó como un clivaje sectorial y ahora un clivaje acumulativo, político. Y detrás de ese clivaje, inicialmente sectorial, se fueron sumando otras cuestiones, y muchas cuestiones. Y cuando digo muchas cuestiones, digo cuestiones ricas para que los partidos políticos politicen y representen eficazmente una oportunidad para reposicionarse en la escena política en términos selectivos. Los partidos representan los cargos, digamos, el poder político, bueno, es un modo, es un lugar interesante para politizar, asociarse a ese rico clivaje que generó el campo, que expresa muchas cosas, muchas cuestiones, y empezar una agenda política para trabajar y posicionarse electoralmente. ¿Por qué? ¿Cuáles serían esos clivajes que se van sumando a la cuestión sectorial? Uno, la cuestión federal, claramente. Es muy interesante esto de la cuestión federal, porque la cuestión federal en Argentina ha sido una agenda inconclusa. Ha sido una agenda inconclusa. La cuestión federal, básicamente, y me refiero también incluso solamente al tema en que lo plantean, que es la cuestión de la ley de coparticipación federal de impuestos. Entonces, plantea el federalismo, y plantea el federalismo desde un punto resuelto en Argentina. También plantea, esto me parece interesante, que es la distribución del ingreso, que no tiene que ver con la cuestión estrictamente federal, es una gran cuestión pendiente en la Argentina. La distribución del ingreso. ¿Qué se hace con la distribución del ingreso? ¿Qué pasa? ¿Qué se hace con los fondos públicos en Argentina? ¿Sí? ¿Qué se hace con los fondos públicos en Argentina? Porque yo pregunto, si esto hubiese ocurrido 2 años antes, 2 años antes no estaban los casos de corrupción que están hoy en la escena pública. Si hubiese ocurrido 2 años antes, la gente se hubiese prendido el clivaje sectorial del campo, no lo sabemos. La gente que apoya el campo, no solamente que la apoya con la cuestión de que, frente a que piensa que es un reclamo justo, frente a que piensa que hay una agenda de federalismo violado, sino que además sabe o se pregunta o le da la legitimidad al campo porque dice, las retenciones que van a ser fondo público, ¿para qué van a ser usadas? ¿Para comprar Telefe o para redistribuir pobreza? Probablemente, digamos, hace 2 años el discurso de la redistribución social fuera legítimo. Y entonces el campo hubiese sido un clivaje sectorial, pero no acumulativo. Pero con la información que hoy tiene la ciudadanía, ese clivaje sectorial y el mal manejo político fue generando un clivaje acumulativo. El primero, federalismo impositivo. El segundo, el manejo de los fondos públicos en Argentina. El tercero,
la cuestión republicana. ¿Sí? Esto también me parece que está digamos, también es un debate, digamos, inconcluso en la Argentina. ¿Qué es la cuestión republicana? La cuestión republicana es la limitación del poder. ¿Sí? Y no es solamente eso. Cuando digo la limitación de poder en la figura presidencial, digamos, digamos, en general en la clase política, tiene que ver, digamos, la república tiene que ver con ciudadanos autónomos. Ciudadanos autónomos, no clientelismo político. Ciudadanos autónomos. La república no es solamente una cuestión, diríamos, institucional, es un ideal político. La república, los ciudadanos. República sin ciudadanos no existe. El ideal republicano tiene que ver con una figura, digamos, de hombre, digamos, de ciudadano preocupado por su ciudad. Entonces, lo interesante de la cuestión del campo es que acumula muchas cuestiones políticas inconclusas en la Argentina, pero inconclusas en la Argentina porque la clase política las hizo inconclusas. Es una oportunidad para empezar a representar bien, si los partidos de oposición se animan y demuestran más inteligencia política que el oficialismo. Pero ya hay por lo menos 3, en torno a las cuales la gente se adhiere al campo y le da una legitimidad a la protesta, digamos, del campo, que por ahí 2 años antes no la tenía. La cuestión federal, la cuestión de los ingresos públicos, la cuestión republicana, la modalidad de ejercicio del poder. ¿Cómo es que el poder trata hacia los ciudadanos? La idea de que el ciudadano merece un trato republicano. Serían las 3 cuestiones, pero hay muchas más, y entonces me parece que sí, que es un momento políticamente muy interesante para los partidos de la oposición, muy interesante para que no ocurra lo que ha ocurrido durante mucho tiempo en la Argentina, que es la escisión entre esto que yo les decía al principio, un asociacionismo civil muy inteligente, muy de vanguardia, y partidos políticos, digamos, muy atrasados. Y yo cuando le dice, esto es muy interesante porque digamos, yo creo, digamos, la gente no se equivoca. El elector argentino no es es un elector informado. Hay un aprendizaje democrático. Digamos, cuando las cosas en un país no salen bien, las responsabilidades no son iguales. La responsabilidad de la clase política, porque para eso son los que tienen el monopolio de los cargos electivos. Entonces, ¿qué hay que pedirle al elector, además de que vote como quiere votar? Nada. Entonces, el aprendizaje del electorado argentino ha superado en varias oportunidades a sus propios dirigentes. Entonces, esto del campo me parece que es una buena instancia para que la clase política de la oposición en particular pueda acompañar esta politización múltiple de cuestiones y que las pueda procesar inteligentemente, ¿sí? No sé si... Fue muy inteligente el planteo, muy buena la respuesta que vos das. Ahora, es cierto que esto toma a todo el mundo desprevenido. Esta cuestión de las detenciones es una cosa que la semana anterior, el 11 de marzo, nadie le había pensado, nadie la tenía presente. Y entonces empieza a disparar estos otros temas que vos decís, federalismo, distribución. Ahora, hay 2 cosas que me parece que no se tienen suficientemente en cuenta. Por un lado, la pelea del gobierno con los medios de comunicación, que hace que la gente, como le llaman ahora la gente, yo soy ciudadano, comienza a tomar estos temas en sus manos. Pero los toma en sus manos, porque los medios de comunicación bombardean permanentemente. Y esto hace que aparezcan De Angelis. ¿Cómo aparecía De Angelis si la televisión no tomaba esta cuestión? ¿De dónde salía? ¿Hasta dónde llegaba De Angelis?
Por acá había un terreno que estaba hablando hace rato. Y la otra es la falta de reacción de los partidos políticos. Los partidos políticos, tengo la sensación que se están durmiendo una siesta de la prudencia. Frente al problema. De aquello, ¿no? Entonces, es como que en realidad estamos a la deriva. Yo no llego a entender muy bien hacia dónde va este proceso, pero da la sensación de que la protesta no logra un canal legal, un canal de representación política suficiente como para que esto llegue a algún punto. Me comentaban hace un rato que hubo una amenaza de bomba en la Federación Agraria. Sí, bueno, esto es, creo yo, nace de los anticuerpos del peronismo. Estamos en un gobierno, no solo estamos en un gobierno peronista, sino que nuestro radicalismo se peronizó hace muchos años, empezó a copiar los métodos del peronismo para tratar de acceder al poder tan fácilmente como ellos, y así nos quedamos en partido. Sí, quisiera hacerte unos dos comentarios. Sí. Cobra la lapicera para anotarlo, porque me lo voy a olvidar, pero no, se lo digo ya porque si no me lo voy a olvidar. No, porque es muy interesante lo que decís vos, y acá me parece que hay varias reflexiones. Primera cuestión, dentro de estas cuestiones nuevas que van tirando el campo, y me olvidé y me parece fundamental, es la cuestión de cómo es la representación capital-trabajo en la Argentina. Porque la pregunta es, en un contexto inflacionario como el que existe, ¿no? ¿Cómo es que no hay paro? ¿No? Entonces, lo interesante, y esta es la escena, ¿y quiénes son los que van a poder? ¿Por qué hay paro rural, digamos, y no hay paro de la fuerza, digamos, del trabajador no propietario, ¿sí? Con un contexto inflacionario? Bueno, porque en Argentina es muy interesante ver que la representación de estos dos sectores, ¿sí? De la producción, capital-trabajo, es diferente. A nivel de representación sindical, nosotros tenemos una representación corporativa. A nivel de la patronal, no tenemos una representación corporativa, sino una dinámica pluralista de representación de intereses. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una dinámica pluralista? Digamos, pues hablamos de confederaciones y de asociaciones. Acá hay 4, no hay un sindicato único, hay 4. Y esa pluralidad de intereses, ¿sí? Afectados por una cuestión, digamos, pero que esa es la pluralidad de intereses, ¿sí? Que es lo que permite la expresión del conflicto social. La estructura corporativa que tenemos, digamos, de la representación sindical es una estructura que nace para controlar el conflicto social, ¿sí? Salvo cuando hay gobiernos radicales. Cuando hay gobiernos radicales, entonces hay paro. Entonces, lo interesante, por eso digo yo, no hay que ver la sociedad argentina como una sociedad estática en términos de ciudadanía y electorado. Es la primera vez que el gobierno peronista tiene paro, si lo quieren llamar así, como lo llama el gobierno, de los sectores. Una movilización también. Claro, una movilización, digamos, de los sectores, de los sectores medios. Esto es lo interesante, ¿sí? Esto me parece a mí interesante, digamos, porque esto demuestra. Y entonces hay que leer el tema en su contexto. Yo no creo que esta impronta, nadie como la clase política no leyó esto. Bueno, ¿por qué tendría que leerlo? Digamos, no todos los fenómenos sociales tienen que estar dirigidos por los partidos. Porque ya tenemos en Venezuela, sobre Chávez, digamos, cuando los partidos de una gran, digamos, la partidocracia, controlan toda la escena social, que entonces como no hay movilidad para el conflicto, entonces la única alternativa es un liderazgo populista. Bueno, no, es preferible que surjan conflictos. Las cacerolas no tienen que asustarnos. Las cacerolas no tienen que asustarnos. Lo que tiene que asustarnos es la falta de inteligencia política para canalizar el conflicto. Pero entonces, diríamos que
todos los franceses que tienen una larga tradición en reclamos masivos de toma de calles, colectivos, demás, bueno, todos los presidentes han sobrevivido, bárbaro, digamos, la democracia se sostiene. No es la protesta social lo que tiene que asustar un gobierno democrático, lo que tiene que asustar un gobierno democrático es la falta de respuesta política. Y ahí, quisiera ir a tu pregunta, me parece que los partidos de oposición se están manejando bien. Diríamos, creo que tiene que ser un fino equilibrio. ¿Por qué? Porque partidizar esta protesta va a ahuyentar a la gente y al mismo tiempo se transforma como golpista frente al gobierno. Pero canalizarlo institucionalmente es una idea positiva. Entonces a mí me parece que la oposición está actuando con inteligencia. Si esa inteligencia es continua, no lo podemos saber ahora. Pero me parece que frente a un dato tan interesante, tan novedoso, diríamos, de la escena pública confrontando un gobierno peronista que es sumamente novedoso en la Argentina, la escena pública generalmente la ha manejado, digamos, lo que algunos analistas llaman los grupos pretorianos del peronismo, o sea, los piqueteros, ¿sí? La lucha, digamos, bueno, el plan de lucha con Ilia, lo de paro de Alfonsín, digamos, pero nunca ocurrió eso, digamos, en un gobierno peronista, porque básicamente el peronismo es un partido sectorializado, es decir, es un partido que se maneja bien con las corporaciones, pero digamos, piensa que la clase media no tiene derecho a protestar, y tiene derecho a protestar, y además protesta. Esto es interesante, que la clase media proteste, ¿sí? Porque eso la instala, digamos, una escena política novedosa. ¿Por qué? Acá yo creo que Clivás del Campo está cambiando la historia en varias cosas. Hubo uno de los que hablaron que dijo algo que había que decir. Nosotros no somos la Unión Democrática, ¿sí? Ni la pareja presidencial de Florieva. ¿Por qué? Porque la clase media ha perdido un prejuicio. El prejuicio de que, según la cultura peronista, la clase media es naturalmente golpista. No existen datos ni científicos, ni empíricos, en ningún país del mundo la clase media es golpista. Más bien, todos los analistas, los sociólogos, los historiadores, etcétera, dicen que para que la democracia se sostenga tiene que tener una clase media. Si hay algún actor social que nunca es golpista, porque la dictadura no es negocio para la clase media, es la clase media, salvo en la interpretación sociológica de la cultura peronista. Entonces, esa audacia de la clase media, que a veces no tienen los partidos, porque el problema de formar coaliciones competitivas frente al peronismo es el miedo a ser rotulados como antidemocráticos. Hay que salir de ese impacto, de esa estrategia de deslegitimación que tiene el peronismo contra la oposición. Hay que desafiar inteligentemente. Y a mí me parece muy sabio esta evolución, digamos, de la clase media, expresada en distintas cuestiones a través del campo, que se anima a decir no, porque eso es un piso sobre el cual los partidos de oposición pueden aprender a animarse a cambiar su discurso político, que no me parece que tiene que ser tan novedoso. Digamos, al radicalismo le sobra ideología en el sentido de tradiciones políticas para capitalizar todos los clivajes que acumuló el campo. Tiene una tradición de liberalismo político con Alem, tiene una tradición de republicanismo social de Irigoyen, y cuando digo republicanismo social digo ciudadano autónomo, con libertad y recursos económicos, no ciudadano, digamos, no ciudadano habitante súbdito de un plan social. Eso es el republicanismo de Irigoyen. Republicanismo social es un ciudadano con condiciones económicas, no clientelismo político. Y obviamente, yo siempre digo el pragmatismo competitivo de Alvear, y yo lo incluyo a Frondizi porque también me parece que el radicalismo tiene ese legado. Entonces tiene tres grandes tradiciones para poder resignificarse para el futuro, aprovechando esta oferta de cuestiones que instaló el campo en Rosario, que no es solo la retención, por suerte, porque si no sería más difícil construir poder político para un partido como el radicalismo que enfrenta un gobierno como el de Kirchner, ¿sí?
Bueno, volviendo un poco al tema de la organización de los partidos, lo que trato de hacer es o trato de explicarlo, una articulación entre dos planteos bastante puntuales que existen. El primero es el de cómo trabajaba o cómo era la lógica política de ese radicalismo hegemónico del 16 al 30. Con una burocracia partidaria aparentemente muy liviana, dijiste, o sea, no una organización, digamos, fuerte burocráticamente, cómo ese radicalismo, digamos, llevado a los tiempos de hoy, si podría ser una lógica parecida a la de Kirchner, digamos, desde el Estado, justamente tratar de bajar esa burocracia y ese funcionamiento interno de los partidos políticos, esa atracción interna de los partidos políticos, para justamente hacer un liderazgo liviano de burocracia partidaria y aglutinar muchísimos sectores sociales o muchísimos sectores de distintos lugares, que es lo que finalmente puede realizar Kirchner. Digamos, en mi provincia, por ejemplo, hay un caso bastante particular, que es el de la primera transversalidad, que es más o menos del año 2002. En Misiones se conforma el Frente Renovador, que es lo que actualmente gobierna la provincia, entre un bloque fuerte del peronismo y un bloque fuerte del radicalismo, digamos, los dos quizás de mayorías, que juntándose y justamente dejando de lado las estructuras partidarias y haciendo una lógica bastante parecida, de poder, digamos, liviano en burocracia, porque ese frente no tiene un manejo, digamos, burocrático como tenían esas estructuras, y despojan, más que a la UCR o al PJ, en Misiones despojan como peronistas y radicales jóvenes a generación de radicales y peronistas, digamos, de mayor edad. Entonces se da esa lógica de gobierno. Ahora, lo que me pregunto es, desde el Estado se puede imponer esta lógica quizás de alivianar esa burocracia, lo hace Kirchner, y cuento el caso particular de mi provincia, o Irigoyen y la hegemonía radical de principios de siglo en su momento. ¿Cómo hacen ahora, desde la oposición y no desde el Estado, un partido como nuestro debilitado radicalismo, como por ejemplo el ARI o el socialismo, que tiene representación fuerte en ciudades concretas, digamos, ¿cómo hacen esos partidos frente al Estado para convertirse en partidos nacionales, justamente para poder competir en esa cuestión de partidos nacionales, que sean ellos los únicos que tengan la representación a nivel nacional? Entonces, ¿cómo hacen esos partidos frente al Estado y con una burocracia partidaria muy liviana para constituirse en partidos nacionales en todo el territorio, teniendo en cuenta que esa organización no sería fuerte en recurso humano y económico, me imagino? No sé si se me entendió. Sí, hay varias preguntas ahí, digamos, voy a desagregar un poco. Lo primero es el tema de Kirchner, el transversalismo, la política de la concertación o la política transversal, no es un partido sin burocracia, es ausencia de partidos. No hay que confundir. No hay que confundir. Yo hablo de, digamos, y pienso en el modelo radical. Lo primero que dije, cuando hablamos de partidos atrapatodos, no hablamos de partidos subinstitucionalizados, es decir, movimientos flexibles que no tienen, no, hablamos de digamos, el PSOE español, el Partido Socialista francés o el laborismo inglés, son partidos institucionalizados, sin burocracia. ¿Pero qué quiere decir institucionalizado? Cuando uno quiere hacer carrera política, hay reglas. Este es el límite. No es lo mismo. No es que me voy y vengo, no es que me voy y vengo. No. Transversalidad es una estrategia de competencia electoral no partidaria. Es distinto. ¿Sí? Entonces, uno puede tener institucionalidad sin burocracia, o uno puede tener transversalidad, que es un movimiento más bien efímero, coyuntural, de construcción de poder a corto plazo. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Ahora, esa me parece la primera aclaración. La segunda aclaración, diríamos, bueno, la segunda pregunta era cómo hacer que los partidos tradicionales pudieran tener menos burocracia. ¿Cómo funcionaba antes? Sí, más precisamente que los partidos que surgen como expresiones, sí, que captan hoy un electorado independiente, por ejemplo, claro, caso Carrió, digamos, ¿cómo se constituyen esos? Sí, bueno, no tienen afiliados. Es decir, pensemos en el Partido Radical. El registro de afiliados en manos del partido surge en 1931. Es decir, antes los partidos, ¿cómo funcionaba el radicalismo? Con el sistema de asambleas. Es decir, todo el mundo era radical
y había una pertenencia radical, pero no había un registro de afiliados como lo conocemos hoy. Entonces, era una máquina de ganar elecciones, pero no tenía burocracia. Era un partido, digamos, parecido al demócrata americano, digamos, porque ¿cómo se elegían las autoridades? A través del sistema de asamblea. Entonces, la asamblea local se reunía en el pueblo, en el comité del pueblo, los radicales más pro, más nobles, eran los delegados del comité de provincia, y en la provincia, esos delegados de todas las regiones de la provincia, los departamentos, elegían los delegados al comité nacional. Pero era un sistema de asamblea de primer y segundo grado, no era elección directa. Porque no había afiliados para un padrón en una elección directa, ¿sí? Ahora bien, que después el partido se incorporó a la elección directa no es que esté mal, fue asumiendo otro modo de organización, que por eso funcionara en cierto tiempo y espacio, digamos. Pero a mí me parece que hay que volver a un partido de alta institucionalización, ¿sí? Como el partido, en fin, socialista chileno, como el PT brasilero. El partido de Lula es el partido más fuerte de Brasil, un partido más un partido de alta institucionalización interna y un partido de millones de personas. Y un partido flexible. Lula capta a la centro-derecha, capta a la centro-izquierda, ¿sí? Pero es un partido de reglas, carrera política, ¿sí? Entonces, yo creo que acá hay una distinción que es importante. Esto de queremos quitarle burocracia a los partidos, hay que hacer una reforma política que tenga que ver con el modo en que los partidos se relacionan con los afiliados y la gente. Lo que impide a veces la renovación, sobre todo el radicalismo, que es un partido institucionalizado, el peronismo se fragmenta en 2 minutos y se une porque en realidad el peronismo es un partido subinstitucionalizado, un movimiento. Tiene una ventaja comparativa con respecto al radicalismo en ese punto, pero esa ventaja comparativa que tiene en realidad es una desventaja comparativa para la sociedad. En otros países, en Estados Unidos por ejemplo, yo, ciudadano adulto, emancipado, voy a la justicia electoral y digo me afilio, me dura 2 años. Si no tengo la vocación de decir sigo afiliado al radicalismo, se cae, ¿sí? Acá yo entrego al partido mi ficha y el que maneja la ficha maneja estructura. Entonces tenemos que volver a ser un partido que represente afiliados y adherentes. Tenemos que flexibilizar eso, porque eso pasa, por eso tenemos un costo de exclusión muy alta. La gente que no puede superar la estructura y se va. Vos me decís que ahora vamos al tercer punto, que es ARI y otros partidos o terceros partidos en Argentina. Lamentablemente, si es una cuestión de datos históricos, los terceros partidos en Argentina no han tenido futuro. No han tenido futuro. Bueno, los que conocimos solamente durante la época democrática, menciono, cuando fue el éxito de la UCD, bueno, en el tercer partido sacó el 10-15% de los votos, fue prácticamente lo que dio el triunfo Menem. Antes de él tuvimos el PI también. Bueno, también se incluyó. Bueno, después el repaso, en fin, después. Porque a nivel provincial hay una cultura peronista, no peronista, peronista radical, digamos, ¿no? Si bien eso ha cambiado, porque algunas provincias están bastante fragmentadas, ¿sí? Pero digamos, yo creo que no existe una ley de partidos políticos que obliga a tener partidos nacionales. Digamos, ¿qué significa esto? El ARI, para poder competir en la candidatura por la presidencia, ya tendría que tener en 5 distritos o más, yo pondría 7, pondremos 24. Bueno, esto hace que el ARI que haga negocie con otros rótulos partidarios, ¿sí? Para poder tener adherentes. Entonces se empieza un sistema, digamos, de lista sábana, de lista de espejo, donde uno no sabe quién vota, qué categoría vota. La confusión en el elector. Entonces, yo creo que hay que ordenar la competencia política en Argentina y no jugar el juego de desinstitucionalizar el resto de los partidos, ni los viejos ni los nuevos. ¿Sí? El modelo de partido peronista no es el modelo de una democracia moderna. ¿Sí? Y el peronismo tiene, por algo, digo, ¿por qué digo la transversalidad fue de corta vida? Fue de corta vida porque ahora está con el PJ, que es una cosa es una estrategia de coyuntura para construir poder en una situación crítica.
Y otra cosa es proyectar por político a largo plazo. No hay forma sin partidos. Sobre todo en Argentina, porque hay tradiciones, las tradiciones políticas no se inventan fácilmente. Entonces, hay un costo muy alto para crear un partido, una organización. Entonces, yo creo que está bien, esta lógica de la ley de partidos políticos y más lleva a fragmentar la oposición y unificar el gobierno, porque el peronismo no importa tener un partido institucionalizado, importa que o juntos o divididos son gobierno. Pero a la oposición, a los partidos de la oposición les cuesta armar, porque en general tiene una política, una tradición más no peronista que una tradición más institucional. Sí, no es lo mismo juntos o divididos. ¿Sí? No sé si más o menos, digamos, pero me parece que los 3 puntos son... Sí, perfecto. Que en ahí, digamos, sí, y con el tema del afiliado me parece interesante animarnos a que el afiliado, a dejar de ser el intermediario de un afiliado, que no sabemos si es radical. Por supuesto que necesitamos una justicia electoral independiente, porque sería también suicida darle el manejo del afiliado del país a Servir, ¿no? A Servir de Cubría. Esas son las reformas que hay que hacer. ¿Cómo la justicia electoral argentina va a estar manejada por poder político? Es inconcebible, porque es lo que permite que se reformen ad hoc. Es decir, lo que pasó en la competencia por la presidencia de la Nación en 2003 y 2007 es equivalente a cambiar las reglas del agro un mes antes de la competencia. Ahora pueden participar 3 partidos, un mismo partido con 3 candidatos. Ahora pueden participar partidos que no tienen personalidad jurídica, 2007. ¿Cómo es eso? Entonces, no tenemos que homologarnos al peronismo porque sea eficaz a corto plazo, pero ineficaz a largo plazo, es decir, con costo colectivo. Hay que hacer que el peronismo se homologue a lo bueno que tiene el radicalismo, que es su institucionalidad. Lo malo es su burocracia. Bueno, hay que cambiarla. Pero ahí tenemos una agenda política. Hay que animarnos a pedir una justicia electoral autónoma. Y hay que animarnos a alargar el afiliado. Que vaya solo. Que vaya solo y se afilie. Y entonces los que votan en la interna, votan porque quieren. Y entonces eso también hace que, digamos, la competencia radical dentro del partido tenga que ver con la competencia y la preferencia de la sociedad. Porque si no pasa lo que pasa en el partido. Hay gente que gana interna o votan más gente en la interna que la gente que esa gente no vota en la externa del partido. Entonces, ¿qué afiliados tenemos? ¿Radicales o máquinas de posicionamiento interno? Ese es el mejor modo de desburocratizar y maximizar una condición que tiene el radicalismo, que es su institucionalidad. No hay que ir contra la institucionalidad para ser más flexibles, es al revés. Hay que ir contra la burocracia y ser cada vez más institucionales. La verdad que me alegro mucho de haber venido hoy. Es la primera vez que escucho a una politóloga que se desprende de los libros europeos y trata de traducirlo al castellano. ¿Por qué utilizo esta frase? Hace muchísimos años yo tuve la suerte de escuchar a Andrés Townsend Escurra, que era un dirigente de la ANRA. Y él decía, en relación a la Unión Cívica Radical, como su partido, les hablo del año 82, que tanto el APRA, que es un país, como la Unión Cívica Radical no tenían traducción al francés. Un fenómeno típicamente americanos y latinos. La verdad que cuando uno escucha hablar a los politólogos, permanentemente citan los modelos europeos, como la Unión Cívica Radical y el peronismo, en este sentido, son fenómenos estrictamente locales. Así que la verdad que me siento muy contento de haberte escuchado y quería señalar esto en primer lugar. Y ahora van, no sé si un comentario y una pregunta. La primera pregunta quizá ahora quedó bien en el transcurso de las preguntas que hicimos, pero vos hiciste una caracterización de la Unión Cívica Radical, por lo menos la originaria, como el primer partido atrapa todo. ¿A
aquí hago un paréntesis. Yo creo que la partidización al estilo europeo se da en los años 20 con el alvearismo. La influencia del propio Alvear, afrancesado, marca eso. Por eso además no comparto la tendencia permanente de algunos correligionarios a hablar del socialismo, porque eso también es una visión europea. ¿Cómo caracterizarías al peronismo? Por lo menos en términos históricos. Así como nosotros fuimos el primer partido de Trapato, si el peronismo lo ha sido o no lo ha sido, si estamos cerca del partido de Massa, o si es algún fenómeno distinto. Y segundo, que esto tiene que ver con alguna de las preguntas que se hicieron, ¿cómo ha influido la sensación de bonanza económica de los últimos años para que se adormeciera vía los medios de comunicación, que yo creo que son protagonistas centrales de los últimos años de la Argentina, en relación a inquietudes que hoy afloran casualmente a raíz de una crisis fundamentalmente económica, en materia de federalismo, la república, esta preocupación súbita de ciudadanos. A mí me pasa, yo desayuno todos los días en el mismo barrio, ahora escucho ciudadanos comunes hablar de qué barbaridad, qué república, ahora es la oportunidad. Digo, y el federal nunca en años me lo dijeron, pero casualmente ahora hay, y el tema de la revolución, ¿no? Ahora vuelve el tema, esto ya lo vimos con Menem, cuando iba bien, o cuando la sensación térmica era buena, no importaba si los guardapolvos, si María Julia, etc., y toda la lista de problemas. Federalismo, república y coparticipación son los temas que ahora el ciudadano común habla, casualmente cuando hay inflación, cuando en el supermercado la plata o en el almacén la plata le alcanza a todos. Y esto a su vez en relación con dos subtemas. La inexistencia de un sistema de partidos, por todo está. Yo creo que el sistema de partidos nuestro no está como rayado, ¿no? En vez de ser una torta que uno corta en porciones, está rayado, no tiene entidades. Y el surgimiento, consecuentemente, de dirigentes que se van de boca y le dan pie, por ejemplo, al gobierno decir ahora no hablamos. Entonces falta esa mediación y esta negociación permanente se daría vía un sistema de partido consolidado. Nada más, espero haber sido claro. Bueno, brevemente, tres preguntas. Con respecto a Alvear, sí, creo que estuvo así como decís, pero en realidad no es que Alvear europeice el partido en el sentido de quitarle esa originalidad tan típica de la creación irigoyenada de un partido máquina orientado al gobierno. El gobierno tenemos que ganar una vez que dejamos, digamos, la estrategia conspirativa de retomar el poder y empezamos, digamos, luego de la negociación de Irigoyen con Sáenz Peña a competir por la presidencia de la nación. A Irigoyen le interesa el gobierno, pero no solo, digamos, después, digamos, Alvear es víctima de esta nueva reglamentación de los partidos europeos, digamos. El golpe del 30 tiene una especie, digamos, de iluminismo europeo en desuso. Pero la primera ley de partidos políticos es muy interesante, porque la primera ley de partidos políticos Alvear la tiene que cumplir. Y es muy interesante desmitificar este periodo, digamos, porque esta cosa, digamos, de enrostrarle a Alvear los errores de la década infame, digamos, pero esto hay que desmitificar nuestra propia historia, ¿sí? Porque el primero que le dice hay que competir es Irigoyen. Marcelo, hay que competir, hay que armar partido, como sea. Pero hay que armar el partido en función de las reglas de juego establecidas por Uriburu. Y estas reglas de juego tendieron de alguna manera a quitarle esa originalidad al partido, digamos. ¿Por qué? Por ejemplo, la decisión la prohibición entre cargos partidarios y electivos es de esa ley. Porque durante la etapa del 6 al 30, todos los presidentes del Comité Nacional iban abandonando, iban renunciando porque, digamos, o tenían cargos electivos, no había disociación, era un partido orientado al gobierno. Digamos, ¿por qué una persona que tiene votos y tiene cargos no puede ser, digamos, ocupar cargos partidarios, digamos, ¿no? Esa decisión que empezaron, digamos, y que tenía que ver con la idea de separar al radicalismo del irigoyenismo, que era el sector radical que se percibía como nefasto en el 30. Entonces empezaron a introducirse un montón de mecanismos para desirigoyenizar el radicalismo. Y esos mecanismos
de construcción política, empezaron, digamos, a crear una estructura partidaria que después por ahí no fue tan eficaz, sobre todo cuando somos gobierno, porque, digamos, genera la decisión entre partido fuera del gobierno y partido en el gobierno, qué sé yo. No porque siempre haya sido disfuncional, pero tiende a crear una diarquía dirigencial, que yo, por ejemplo, bueno, no sé, Iria, Balbi, Irigoyen, Leo, como es Alfonsín de la Rúa, digamos, una tensión donde el partido está, cuando en realidad en los sistemas presidenciales lo que importa es que el partido que ganó gobierna y la gente lo que importa es hizo o no hizo, premio castigo, punto. ¿Sí? Entonces, era un partido más orientado al gobierno en esa primera etapa. Pero también hay cosas importantísimas que se hicieron en esa época y que ayudaron a, diríamos nosotros, a modernizar el partido en un sentido, digamos, porque el partido, una vez que dejó el gobierno, no tenía espacios, como los partidos de creación europea afuera. ¿Y qué hacemos con toda la gente que está fuera del gobierno? Y tenemos que darle un incentivo simbólico, cargos partidarios, si no, ¿cómo mantenemos la mística? Entonces, también este exceso, digamos, de creación burocrática del partido, un partido digamos, absolutamente nacionalizado, digamos, no nos olvidemos que teníamos mucho poder político en las gobernaciones, ¿dónde viene esa gente? Está proscripto, y tenemos que esperarlo del partido, y bueno, tenemos que darle burocracia. Entonces, también somos hijos, digamos, de la necesidad de sobrevivir a la exclusión política, ¿sí? Así que es interesante, pero después podemos hablar en particular de ese periodo, que es muy rico también y muy difícil para garantizar la supervivencia de la organización en un contexto prácticamente de proscripción y exclusión. Porque se habla mucho de la proscripción peronista, pero se habla poco de la proscripción radical. Segunda cuestión, el PJ. ¿El PJ qué es? Yo creo que es el partido conservador de la Argentina. ¿Sí? Digamos, y eso me parece una cosa importante. Comparamos el PJ y los CR. La innovación del radicalismo es que fue un partido que produjo, es decir, que institucionalizó en la Argentina la posibilidad de la política civil. El radicalismo no produjo líderes militares, produjo líderes civiles. Esa es la diferencia entre Lenin y Mitre, entre Irigoyen y Roca, ¿sí? Entre Alvear y Justo, entre Balbín y Perón. Entonces, el peronismo de alguna manera es innovador con la tradición política de la Argentina porque crea un modo de representación más corporativa, cosa que no existía hasta el 46. Esta lógica corporativa de representación política, que es una especie, digamos, de fascismo inhibido, porque no podemos decir que el peronismo era fascista, simplemente era un movimiento corporativo que ganaba elecciones, pero que no tenía liberalismo. Ese es el problema del peronismo. Digamos. Si el peronismo encima hubiese recibido la tradición liberal de respetar la libertad de opinión, etcétera, etcétera, entonces capaz hubiésemos muerto, digamos, ¿no? Pero no tuvo esa inteligencia. Entonces, yo creo que el peronismo, ese es el primer peronismo, tiene esos dos grandes legados, digamos, el legado, digamos, del conservadurismo tradicional y el legado de la impronta corporativa, que es la receta para contener el conflicto social frente a la amenaza comunista. Esa tiene las dos vertientes, PJ, y eso lo hace una cuestión muy particular en la Argentina, ¿sí? Pero el PJ del 46 fue evolucionando, diríamos. Por eso decimos que la cuestión peronista en la Argentina tiene distintos rostros. El primer peronismo, el peronismo proscripto, donde la columna vertebral se institucionaliza en la lucha sindical. Bueno, el peronismo, digamos, pretoriano, que es el 73-76, donde, digamos, Perón no puede controlar el movimiento, ¿sí? AAA, CGT, Montoneros, y el peronismo democrático, que también tiene sus novedades, que es Menem. Para mí, el gran innovador es Menem, que es el único que logra conquistar sin coacción, ¿sí? Entendido que el dinero no es coacción, digamos, sino bonanza económica, la clase media. Eso le da la hegemonía que tuvo Menem. De 11 elecciones perdió una, la anteúltima. Y ese es justamente el defecto de Kirchner. Si hay algo que hace que Kirchner de alguna manera represente una involución en la evolución de la cuestión peronista, es que tiene la misma base social que el peronismo original. Conservadurismo provincial y sectores bajos urbanos sindicalizados y no sindicalizados. Poco, nada de clase media.
eso le da a cualquier proyecto político poca capacidad de proyección, ¿sí? Uno tiene que conquistar el elector independiente para poder construir un poquito más de poder, ¿sí? La tercera cuestión, no la entendí muy bien, pero digamos, sí, yo creo que no es que estamos, no hay, para mí hay sistema político en Argentina. Hay un sistema político en crisis, pero hay. Digamos, una cosa es la inexistencia, no ayuda que los propios radicales digan que no existe un sistema de partidos, porque eso de alguna manera fortalece digamos, la debilidad en la estructuración partidaria del ARI y de alguna manera la expresión urbana muy particular del Partido Socialista en Capital menor, pero en Santa Fe mayor. Maximiza, digamos, magnifica una situación política que no es así. Creo que sigue habiendo en Argentina dos grandes partidos nacionales en el sentido de porque ¿qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que hace un partido? ¿Cómo se mide el poder político de un partido? Dos medidas. Votos, banco. Hasta ahora, el único partido después del peronismo que tiene un voto homogéneo en todo el territorio del país es radicalismo. Por eso ese 20%, ese 17% de los votos de la elección 2007 es muy importante. Es el único partido de la oposición que obtuvo esa distribución electoral. Por eso se dice que el radicalismo es un partido nacional. Perdió votos, bueno, pero 17% ya sacamos más que en 1995. Entonces, tampoco se puede decir que hay una desarticulación, porque nosotros en 6 elecciones presidenciales, esa es una serie temporal. Uno no puede medir el desempeño de los partidos ni las crisis de los partidos en una o dos elecciones, que es la lectura tan típica nuestra, ¿no? Un indicador de crisis ya es, digamos, una visión muy épica. Entonces tenemos que tener perspectiva los argentinos, quitarnos esa visión épica sobre nosotros mismos, porque no somos nada particulares. Somos un país más de los tantos países democráticos que hay. Y medir el desempeño de los partidos implica tener una serie temporal. 6 elecciones presidenciales, 4 bien, 2 mal, después de la caída del gobierno, bueno, tan mal no estamos. Una cosa es una crisis de desempeño y aprendizaje competitivo, y otra cosa es una desarticulación del sistema de partidos. Esta idea de Kirchner de volver a manejar el PJ, digamos, es una idea de que justamente hay poca capacidad, digamos, de construcción política fuera de un esquema, digamos, de partido más tradicional. Entonces, a mí me parece que no ayuda que digamos que el sistema de partido está en crisis. Me parece que ayuda que digamos que hay que, ¿cómo diríamos?, minimizar esta lectura, digamos, que perjudica al radicalismo, digamos, porque dentro de los partidos oposicionales el radicalismo es el partido más organizado, ¿no? Entonces yo creo que eso no significa que el ARI y obviamente el socialismo sean partidos necesarios, sumamente, eso es otra historia, digamos, pero en términos de voto nacional, banca, que es el modo que medimos el poder político. ¿Sí? Eso no significa que digamos que bárbaro, digo, todavía no ha muerto. El sistema político está ahí, no es que no hay sistema de partidos, hay. Tiene un ciclo crítico, digamos, obvio, bueno, es como, digamos, fíjense en el caso brasileño, que es el extremo nuestro. Cuando empezó la democracia en Brasil, todos los politólogos decían, Brasil es un caos, no va a durar, un horror ese país. No hay disciplina partidaria, los partidos no existen, bueno. Una sola vez tuvo un presidente de Brasil y lo hizo por juicio político. Y los partidos en Brasil funcionan fantástico. Hay 2 grandes partidos, centro izquierda y centro derecha, el partido de Cardoso, el partido de Lula. Los 2 monopolizan la oferta de los pequeños partidos de un lado, de los partidos. Y hay 2 partidos presidenciales. Brasil lo superó. Pero tuvo ciclos críticos. Bueno, nosotros empezamos muy bien y ahora tenemos 2 ciclos críticos. Pero decir que Collor era el futuro de los brasileros fue un diagnóstico erróneo. Y entonces me parece que también es un diagnóstico erróneo decir que un antes y un después de Kirchner, digamos, como un antes y un después de la Rúa. Me parece que fue un impacto muy fuerte, pero hay posibilidad de construir el futuro, ¿no? Nada más. Sí, vos decías que el Partido Radical se construyó como un partido atrapador. ¿Y a vos no te parece que el Partido Peronista, independientemente que sea partido o movimiento, tuvo un electorado cautivo
que eso marcó, digamos, la diferencia de competir entre el Partido Radical y el Partido Peronista, que los peronistas saben que no van a bajar de piso, mientras que nosotros tenemos oscilaciones bastante más grandes de votos, ¿no? Sí, tal cual. Y eso también está en la Constitución con la cláusula Coras, de que en cualquier parte para que seas ganador de una elección de primera vuelta tenés que llegar al 50%, y acá con un 40% y 10% de diferencia con respecto del segundo baja. Sí, eso que vos decís es tal cual, pero digamos, eso demuestra también esto que tú decís, la originalidad radical. Porque por eso somos originales radicales, porque esta idea de instalar la posibilidad de la política civil. La política civil es la idea del ciudadano. ¿Y qué representa el radicalismo? Representa básicamente los sectores medios, urbanos, rurales. Ahí está digamos, la idea de múltiples clases, digamos, ¿no? Pero digamos, representa qué es la clase media de la Argentina, y a no equivocarse, no es una cuestión de renta, es una cuestión de cultura. ¿Sí? Entonces, la clase media de la Argentina es el ciudadano independiente, el ciudadano preocupado por su ciudad. Y es un electorado pensante, entonces es mucho más volátil, porque es muy difícil engañarlo. Hay un trabajo brillante de dos politólogos que dicen que el problema del radicalismo es que el peronismo tiene ventajas competitivas, ¿sí? Porque el clientelismo es más rentable en el electorado peronista que el electorado radical. El electorado radical, por más que demos empleo, si no le damos un discurso convincente, no nos votan. Entonces, es mucho más difícil mantener un electorado constante, porque es más autónomo, es más desafiante, ¿sí? En cambio, por eso digo yo que el peronismo es el viejo partido conservador con muchos elementos de metamorfosis. Pero digamos, si ese 35% que vos decís, ese 40%, ese 35%, ese 40% también lo ha perdido. Ese 35%, ese piso, tiene, hasta el punto lo ha perdido, que digamos, ese fue el juego de la transversalidad. A ver si Cobo le daba algo de clase media y no perdía tanto en estudios urbanos. Y por eso sacó el porcentaje que sacó Cristina, que no fue un gran porcentaje tampoco. Entonces, ¿pero qué digo? ¿Por qué es más rentable el clientelismo? Digamos, porque tiene estos dos sectores, clase media, digamos, el conservadurismo provincial, digamos, que son sectores altos, digamos, en la oligarquía provincial. Digamos, hay que ver las provincias peronistas, digamos, que son las 12 provincias donde el peronismo gana todo el tiempo. ¿Cómo está el ciudadano? ¿Hay ciudadanos o hay súbditos? Y, bueno, la clase urbana sindicalizada y no baja. Entonces, si yo tengo planes y tengo caja, bueno, tengo una coalición mínima ganadora, 35% de los votos. El radicalismo y los partidos no peronistas deben representar un electorado un poco más volátil, un poco más complejo, pero tampoco tanto como para que no lo entendamos. Tampoco tanto, ¿sí? Pero sí, es más difícil para el peronismo competir con eso. Si no hay ninguna pregunta más, nuevamente le quiero agradecer a Carla por la colaboración que nos brindó en este seminario, la colaboración que nos brinda siempre, y bueno, despedirla con un fuerte aplauso.